Okay, welcome to the Principal 5 panel. We have two panels, Bienvenidos al panel de Principal 5. and we have a couple of questions in the format for this. Tenemos un par de preguntas y el formato para esto va a ser que van a tomar un par de minutos para responder a la primera pregunta, a la segunda pregunta y después vamos a abrirlo para preguntas, respuestas y conversación. Esperemos que esto sea una oportunidad de compartir la información, sobre cómo las cooperativas hacen educación, cómo podemos mejorar la educación y qué podemos aprender una a otra sobre la educación. Entonces, sin más, voy a presentar la primera pregunta y también pueden presentarse a sí mismas mientras presentan. La primera pregunta es, ¿qué educación hace la cooperativa para nuevos miembros? I don't know which of you wants to go first. No sé quién quiere ir primero. You can go, Julian, if you like. Julian, puedes ir primero si quieres. My name is JP. Hola, soy JP, Union Cab. y estoy en Union Cab Cooperativa Union Cab, y soy la vicepresidenta de la junta directiva y también trabajo en varios otros papeles. Soy asistente administrativa al gerente de negocio, también trabajo en ventas y también en recursos humanos. Entonces, cuando recién entran nuevos contratados, nos enseñamos sobre el trabajo para empezar y después tenemos una clase que se llama la clase de democracia, que habla sobre la historia de las cooperativas y la historia de nuestra propia cooperativa y sobre nuestro sistema de evaluación en pares, que es un sistema bastante único y interesante para un negocio grande. Aparte de eso, tenemos oportunidades, pues la otra cosa que hacemos, que me parece que también encaja dentro de la educación, es que todas las personas que se unen a la cooperativa vienen a una reunión de comité o una reunión de junta directiva para que puedan tener un poco de información de cómo hacemos las decisiones en la cooperativa como dueños trabajadores. También tenemos las cosas pararon en la pandemia y tuvimos una experiencia muy interesante. Estoy buscando la palabra, orientando nuevos trabajadores, porque no pudimos estar juntos en la misma sala por 3 años y tratando de averiguar cómo podríamos ofrecer aprendizaje virtual, y ha sido muy diferente, muy difícil coordinar. Y hemos encontrado algunas maneras para poder manejarlo, pero mucho ha estado eh, parado. Tenemos un comité de educación, que es un comité que continúa de la junta directiva, que hace capacitaciones y facilita las elecciones. Y hay mucho más que quisiéramos ofrecer, pero en el momento, cuando estás recién entrada, puedes tener capacitación par en par sobre no solamente la cooperativa, pero también el trabajo, también la clase de democracia que te ayuda a aprender sobre el movimiento de cooperativas y nuestra cooperativa. Y ahora lo paso a Esther. Oh, thank you. Muchas My name is gracias. Esther West. Mi nombre es Esther West Let's see here. I'm y currently a member, a worker owner of soy the Cooperative. miembro de la cooperativa Shawnee, que es una nueva cooperativa de trabajadores dueños, y también soy parte de la red y también estoy en la junta directiva de la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajadores Dueños. Y ahora voy a hablar un poco sobre mi experiencia de Equal Exchange. Yo estaba ahí 5 años y fui presidenta del comité de educación y pasé en diferentes papeles ahí. En Equal Exchange, intercambio igual,
hay los miembros que están en camino para ser trabajadores dueños. También había involucramiento y educación. Y para la educación continua tenemos tiempo de 10% pagado, que pueden utilizar 10% de su tiempo pagado hacia la educación de cooperativas o de la industria, mientras el gerente lo aprobaba. Eso puede ser para ir a una conferencia o había momentos de educación cada semana. Y para las personas que estaban en camino para ser trabajadores dueños, eh, los trabajadores dueños tenían que terminar con un listado de cosas antes que podrían estar aprobados como trabajadores dueños, miembros completos. Entonces, muchas orientaciones sobre qué significa ser un dueño trabajador o ser parte de la junta directiva. Había tiempos de 1 hora cada jueves de intercambiar sobre educación, sobre cooperativas, justicia social, aprendizaje para impar. Hoy teníamos un currículo, un manual para miembros que incluía cosas como derechos de responsabilidades que las personas tienen que firmar. Teníamos una biblioteca, un sistema de parejas de mentoría y teníamos este comité de educación para asegurar que había un lugar para que estas cosas podían pasar, que podíamos responsabilizar a las personas para lograr la educación. Well, thank you both. Muchísimas gracias a las dos. La próxima pregunta es sobre los miembros continuos o miembros actuales. ¿Qué educación continua hacen para los miembros actuales? Vamos a ir en la misma orden si quieren. Está bien. So currently we have Actualmente tenemos very few offerings with pocas ofertas para educación continua para nuestros miembros ya que estén adentro de la cooperativa. Y esto es una de las cosas que estamos trabajando duro para reconstruir, ya que la pandemia está permitiéndonos otra vez tener la normalidad de antes. Tenemos el comité de educación. Aquí tiene una biblioteca también, así que los miembros tienen acceso a la información que necesitan. Y también hemos intentado asegurar que como parte de nuestro sistema de evaluación par en par y disciplina, que pues, si hay maneras que podemos capacitar a las personas en cosas que están yendo mal, es una de las maneras que traducimos la educación a la acción aquí. Si hay problemas con trabajo en operación o conflicto interpersonal. Intentamos ayudar a las personas a construir sus habilidades en el trabajo para tener éxito aquí en cualquier lugar donde trabajan en el futuro. Tenemos muchas oportunidades Tenemos con las muchas que quisiéramos empezar a oportunidades ofrecer que ahora. quisiéramos empezar a ofrecer en el área de diversidad, equidad, inclusión. Y me parece que hay muchas áreas donde la educación continua, no solamente profesionalmente, pero cómo desarrollar personalmente como dueño trabajador, tiene que estar ofrecido aquí, porque uno de los beneficios de estar trabajando en una cooperativa de dueños trabajadores es la educación. Y muchas veces pagamos una tarifa de cooperativa en el sentido que nuestros salarios están más bajos que la estándar para la industria y el trabajo es más riguroso. Y una de las cosas que podemos ofrecer como cooperativa es proveer educación para el desarrollo profesional y personal. Esto es una de las cosas que quisiéramos invertir, en los meses que vienen. En el momento, tristemente, no hemos podido ofrecer mucho de esto porque tenemos muy pocos recursos por la pandemia y hemos estado simplemente ofreciendo lo mínimo. Y ha sido interesante ver cómo
hemos cortado hasta la base y siguiendo la operación del negocio y la cooperativa, hemos sufrido como cooperativa no poder ofrecer las oportunidades educativas para nuestros miembros. Entonces, en un sentido, ha sido un aprendizaje, experiencia de aprendizaje para entender las maneras que tenemos que ayudar a nuestros miembros para poder seguir con su educación profesionalmente y personalmente. Y es todo. Thank you. Gracias. Let's see, I already A ver, mentioned a few yo ya things, so I mencioné won't algunas belabor those cosas, again, but no voy a repetirlas, pero other things otras cosas for ongoing education, que tenemos para um, educación continua, visit, also, farmer partners or por ejemplo, business partners or cooperative relaciones, tenemos volunteers who can like visit miembros de our cooperativas o workplace de granjas que and son nuestros either we would compañeros talk or we would do like o socios, tal together vez research hablan together sobre calidad de meet control o together towards actividades, hacer developing actividades chocolate or whatever juntos, product it was. depende del And producto, then café, also after chocolate, y después de un año, after you're voted después de que son votados membership, como miembros, se les, at least one trip se les um, requiere que vayan a un to visit viaje a farmer para partner. visitar algunos de So los, that's really international. algunas de las And granjas that's when we would go to asociadas. the Dominican Republic and Por visit ejemplo, the cacao hemos ido cooperative. a la República And Dominicana a visitar una de las like, you know, plantaciones de it's like with the cacao, sales partners and donde nos quedamos just like get to know each other con as los people granjeros come together. para And that conocernos, way we hacernos can amigos. also Así es una really manera network de, and de traer communicate with the esa customers that we experiencia work al with trabajo and para la relación and really have con this like los understanding clientes, feeling y to tienes la visit the experiencia community. de primera mano para incorporar There's a tu also trabajo. ongoing También transparency opportunities where we do ongoing hay transparency de events transparencia continua en cuanto a either las at board finanzas, meetings or en coordination las member meetings, reuniones de personal, de miembros, explanations of things explicaciones de lo um, que son las diferentes and cosas. we could also sit in on board También meetings nos once the sentamos board en las members start reuniones de la meeting mesa directiva cuando and ya sabemos lo que está sucediendo dentro de la that's part of it cooperativa. too. And then Es there's also parte de lo que hacemos we're expected también. to know the product Se te well, so we're espera que expected to conozcas bien learn tu about producto coffee, like y que different vayas a different aprender, por types of coffee or ejemplo, chocolate we sobre el recommend café, or cómo probar el anything. café o el chocolate. So those were some other Así things. que esas son unas de las cosas que tenemos. I know JP started to get at this a little bit, but what education do Ya, you wish your co-ops que did? JP ya habló de esto, pero ¿qué tipo de educación quieres que o quisieras que tus cooperativas I think that tuvieran, something que something pudieran ofrecer? published over the course of the pandemic. Sí, creo que el hecho de no tener mucho poder durante la pandemia nos hizo soñar juntos para hablar sobre todas las cosas que quisiéramos hacer desde A a la Z. Y una de las cosas que nos tiene como discapacitados son los requisitos de seguro. Por ejemplo, no podemos traer taxistas menores de 25 años. Y eso nos impide traer ciertos grupos demográficos, y hay mucha excitación generalmente en cuanto al movimiento de cooperativas, y especialmente con la gran resignación. La gente piensa cómo el trabajo afecta sus vidas personales y sus mundos. También, pues, quisiéramos poder traer a gente más joven a formar parte de nuestra cooperativa para que trabajen. ah, Estamos trabajando con una escuela alternativa, Chavás, en Madison, y tenemos un programa de aprendizaje con esa escuela para que aprendan sobre nuestra gobernanza
Y cuando estábamos hablando sobre maneras alternativas de traer ganancias y lo que podemos ofrecer al público y que podemos ofrecerle al público, estamos hablando sobre la Universidad de Taxistas de Union, del sindicato Union, para que puedan aprender sobre el movimiento de cooperativas y cómo operar un negocio en diferentes maneras de ayudar a educar a la comunidad en general en nuestros alrededores. Hay muchas maneras que quisiéramos involucrar a nuestra membresía en educación continua. Hemos tenido últimamente muchas maneras de hablar o hemos hablado sobre cómo involucrarnos en la idea de ser más equitativos, como un negocio más equitativo y aprender sobre las maneras en que podemos ser innovadores para hacernos más atractivos como negocio para gente que tiene los mismos tipos de valores y de puntos de vista que compartimos nosotros. Una de las cosas que hemos visto que ha sufrido últimamente es que no hemos podido invertir en educación en los últimos 2 años. Nos damos cuenta que tenemos un problema, digamos, grave en cuanto a la participación de gente en general que no están conectadas con los negocios, con los miembros de los negocios de persona a persona y nos preocupa. Yo creo que ya lo he compartido con mis colegas, pero tenemos que reedificar la pasión y la propietariedad de nuestros negocios y las diferencias que eso hace para nuestra economía local. Eso creo que cubre lo que quería decir. Yo tratar de mantener la gente involucrada y mantenerlos excitados es un desafío. Creo que tener maneras de educación profesional, de desarrollo profesional, con eso también pues viene la crítica de quiénes son los que tienen el acceso al poder, ya sea en términos de género o justicia. Es importante que veamos eso con quién te comunicas, con quién te involucras profesionalmente. Y honestamente es una de las maneras por las cuales estaba en el mismo puesto, en la misma posición por 5 años y me cansé porque quería avanzar personalmente en mi crecimiento y para ser franco o franca, creo que ha hecho poco que dejé el trabajo, pero he estado pensando en trabajar en mi trabajo con otras cooperativas, organizando cooperativas. Todo tiene que ver con poder, que si los miembros tienen poder y educación tiene un papel importante, creo que eso, ah, eh, la educación se suele enfocar en los nuevos miembros como algo cultural, pero no como algo con implicaciones significativas en cuanto a los propietarios, empleados. Creo que lo que se puede intercalar en nuestras estructuras son las personalidades, la administración en cuanto a contragobernancia, son cosas que de administración tradicional, la mesa directiva en cuanto a posiciones con los trabajadores, cómo se establecen relaciones entre trabajadores y empleados
en, y para un, digamos, de una manera que tenga un poder significativo. Tengo algunas preguntas que me gustaría compartir, si les parece bien. Estas son mis preguntas. Las preguntas son, ¿tienen los trabajadores propietarios no solo un espacio para discutir problemas, sino también procesos claros para promulgar decisiones? Si tienen una estructura de gestión jerárquica, los trabajadores propietarios tienden a discutir los temas, votar de manera similar a sus géneros o se sienten cómodos expresando diferencias de opinión. Existen múltiples caminos hacia posiciones de liderazgo. ¿Tienen los trabajadores dueños una voz clara en las cosas que más les afectan, como salario, beneficios, horas, etcétera? Obviamente, claramente no tenemos eso como trabajadores dueños. Yo siempre promuevo la equidad por eso, pero creo que podrían haber hecho mejor en cuanto al salario, francamente, y tener una voz. Es una actitud cultural que los gerentes saben más o estamos juntos en esto y tenemos valor. Hay buenas vías para abordar con claridad y transparencia los problemas de discriminación desde la raza, perspectiva, las habilidades, género, etcétera. Hay muchas maneras de que tenemos que dejar de aprender como trabajadores propietarios en nuestras culturas dominantes. Tenemos que estar alertas, informados, porque sabemos que no somos perfectos y tenemos que tener en cuenta el racismo, y esas cosas tienen que incorporarse a nuestra educación también. Gracias. Empezaste a hablar sobre esto en tu última pregunta, pero ¿cómo en la cooperativa usan la educación que han recibido? Hay maneras en que la gente se ha podido desarrollar profesionalmente, personalmente, a través de la educación que han recibido. Yo, hablando personalmente, yo he trabajado con varios negocios cooperativos en Madison y después de haber llegado aquí, me di cuenta de que me interesaba mucho la gobernanza. Estaba interesado en las cosas precisas de cómo se lleva a cabo un negocio que se pudiera usar, por ejemplo, la estructura educativa. Esto fue, digamos, hace unos años, pero las cosas han cambiado mucho. Así hace mucho, solo algunos años, cuando nos reunimos con gente que desarrolló las políticas que tenemos ahora, me sentí muy con mentoría y me sentía cómoda a estar al tener un puesto de liderazgo. He visto a través de los años, a través de los 4 años que he estado aquí, he visto gente que usa su experiencia de trabajo aquí y su educación como manera de poder saltar a otras cosas. Por ejemplo, tenemos a alguien que fue presidente y después fue a su escuela, a la escuela de negocios y de administración de empresas y ahora trabaja como funcionario público. O sea que como hombre, o sea, que hay manera de poder saltar a un puesto de liderazgo sin tener que pretender que era alguien que no era.
Así que con la libertad de poder usar sus talentos, lo que aprendió aquí, trabajando aquí para poder sentirse cómodo como líder aquí. Vemos eso una y otra vez con gente que está dedicada a esta cooperativa y se sienten fuertemente en cuanto a sus comunidades y el trabajo que pueden hacer, y también traducen el trabajo que hacen lo aplican a sus vidas. Hay otros que se quedan aquí porque saben que pueden tener esa conexión. Así que me siento como si en los últimos años los últimos 2 años no hemos tenido los recursos para poder invertir en la educación para nuestros miembros. Esa educación de desarrollo personal, desarrollo educativo personal como negocio y como como nuestra gobernanza, tenemos un ejemplo interesante de uno de nuestros miembros. Justo después se vino directamente del militar, se sintió muy cómodo en nuestro sistema porque creía que era muy equitativo sin tener que hacer más que el trabajo que se le requería para poder avanzar, y se creía que era una buena cultura de equidad de esa manera. Y no esperaba eso de alguien que venía de este programa de regimiento muy estricto, estructuras militares y manera de avanzar, pero obviamente vio maneras de reflejar el punto de vista, las estructuras que la cooperativa podía ofrecer para él. O sea, que no importa quién seas, puedes avanzar simplemente porque te sientes inspirado para poder avanzar. Eso creo que es una importante parte de la cooperativa, de las cooperativas en general. Una de las maneras que creo que personalmente me siento enriquecida con el tiempo que he tenido aquí es que las experiencias que he aprendido aquí y los otros trabajos desde que era joven hasta ahora, y no necesariamente importaba cómo conseguí esas experiencias, sino que para aplicarlas a este trabajo, pero pude utilizar mis fortalezas para incorporarlas al trabajo que yo hago, y creo que pues hay esa libertad de poder hacer eso en este lugar. Algo muy bueno, parte del trabajo, del sitio de trabajo. Hay gente que llega aquí que nunca ha oído de la cooperativa, pero al llegar se excitan al ver cómo funciona, descubren sus pasiones que no sabían que tenían. Cuando tienen a gente apasionada hablando de maneras en que sus experiencias los han educado, como la educación formal que han tenido, les da una manera de poder avanzar a sus negocios, y para toda la gente que trabaja aquí. La educación es una de esas cosas que en una manera más tradicional, en cuanto a carreras desarrollo profesional, por ejemplo, como maestros tienen desarrollo profesional que les requieren para poder avanzar, para ser, por ejemplo, para ser un profesional en recursos humanos o para mantener las certificaciones, para seguir avanzando. Creo que la experiencia personal del individuo, lo que han tenido aprendiendo de unos con otros en cuanto a ser propietarios y cómo operar un negocio, es algo que les ayuda a los individuos y les da la manera de poder
hacer una y otra cosa con sus experiencias y les da el empoderamiento que necesitan para hacerlo. Awesome. Thank you for sharing that. Muchas gracias por compartir eso. See, I guess an equal exchange. En Equal Exchange, how intercambio people igual, use the education they've gotten at la the manera que las personas han utilizado la educación que han recibido en la cooperativa. Yo voy a compartir, para mí personalmente, yo sé que aprendí muchísimo, especialmente en esa edad. Yo tenía 20 algo y me ayudó a entender algunas cosas que previamente pensé que era inaccesible para mí, pero me hizo accesible y pude implementarlo en mi trabajo. Por ejemplo, viendo números de ventas, finanzas, gobernanza. No creí que tenía esa habilidad, pero fue especial poder crecer de esta manera y hay una comunidad de aprendizaje muy fuerte, un espacio donde todas las personas están hablando y hay desacuerdos pequeños o acuerdos y tensión sobre los temas, emoción, un lugar de mucho crecimiento. Y también tenía oportunidades de liderazgo que tal vez no hubiera tenido en este punto en mi carrera o esa edad. Así que, por ejemplo, estaba en el comité de educación, estaba encargada de asociaciones nacionales y esto fue muy grande para mí en este momento. Entonces, como mencioné, no significaba que ganaba más salario o desarrollo profesional, pero a la vez fue realmente significativo para mí. Entonces, no quiere decir que está exclusivo, mutuamente exclusivo, pero hay mucho bueno ahí para mí. Y para el personal, por ejemplo, al momento que estés miembro, ya puedes ser líder del comité de educación o el comité de gobernanza o ser parte de la junta directiva o coordinar el presupuesto y eso es muy bonito. Y en general, como fue mencionado, el personal sobre los años han entrado y salido de la compañía, han estado en diferentes puestos de la compañía y hay muchas personas que han estado ahí más que una década y algunas personas desde el comienzo de la compañía de 1986. Eso es muy importante, muy impresionante. También muchas personas han seguido para trabajar en el movimiento de cooperativas. Por ejemplo, alguien que empezó, que estaba en Equal Exchange, creyó Democracy Brewing, otra cooperativa de trabajadores, también Industrial Commons, el proyecto Equidad. Y es una comunidad muy fuerte, una comunidad de aprendizaje, diálogo, educación y toda la pasión que traen a la conversación. Great, thank you. Qué bueno, muchas gracias. Before we open up for questions from Antes everyone, que we just hablemos wanted to para share your preguntas feedback about desde todas las different personas, experiences ¿tienen in preguntas your para career and ustedes to reflect mismos? on them? ¿Clarificaciones que quiere preguntar de la otra persona sobre sus experiencias? Yo sí estoy curiosa. Me pregunto sobre tu comité de educación hace currículo y mejora lo que cree que debería de estar ofreciendo como educación a los miembros de la cooperativa. Sí, nosotros teníamos reuniones con el comité de educación, los coordinadores, y hablábamos sobre las cosas que salieron. Por ejemplo, estábamos hablando sobre que había muchas personas que no hablaban inglés como primer idioma. Entonces, esto fue algo que nos resaltó y nos dimos cuenta que las cosas tenían que estar traducidos y que teníamos que trabajar en eso en nuestros materiales, traducir los materiales, ver que
Incluso había una maestra de inglés que venía, aparte del comité de educación, que venía a hacer clases. Entonces empezamos a trabajar más con ella. Y una de las cosas que aprendí y sentí que era una ayuda en enfrentar los temas que salieron, eran cuando salieron quejas. ¿Cómo puedes traducir una queja hacia algo, una solución? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen ustedes? Ha sido muy similar. La cooperativa aquí está bastante antigua. Ha estado aquí más que 43 años y hemos tenido subidas y bajas, diferentes maneras de cómo el comité de educación funciona y siempre es según la cultura de la cooperativa en el momento. Y habían cosas prescritas, por ejemplo, tenemos que hacer tal tipo de educación para los miembros. Y en los últimos 5 años, especialmente por la pandemia, hemos estado tratando de averiguar diferentes maneras que podemos ofrecer capacitación que ayuda a las personas a desarrollar personalmente para ser mejores profesionales, trabajadores. Y estas son las únicas maneras que hemos tenido en el presupuesto para poder hacerlo. Hemos estado utilizando la educación en la evaluación par en par, entonces si los conflictos interpersonales llegan a un nivel donde necesitamos involucrar algún tipo de disciplina, otros temas que tienen que ver con servicio al cliente o la manera que están interactuando entre departamentos, si hay problemas. Entonces, ajustamos con cada problema y vemos, bueno, parece que los trabajadores necesiten educación sobre tal o esa otra cosa. Entonces lo hacemos poco a poco, pero cuando teníamos los sueños más grandes, estábamos tratando de pensar de maneras que podríamos proveer la educación a la membresía en general. Y queríamos saber si las personas realmente querían la educación, porque dijimos, ¿cuánta qué tan emocionados son sobre otra clase, sobre tal cosa que podría ayudarles a volverse más experimentados o tener más conocimiento sobre el terreno del negocio o su profesión? Pero yo siento que utilizamos la educación de manera defensiva a veces. No sabemos que necesitamos la educación hasta que surge un problema y ahí damos cuenta que, bueno, la respuesta puede ser educación. Y una de las cosas que intentamos hacer como comité de educación cuando estamos hablando sobre qué queremos proveer a la cooperativa, la membresía de la cooperativa y la comunidad es anticipar las necesidades que están pasando culturalmente en nuestra cooperativa y ayudar a las personas a aprender sobre estas cosas. Me siento triste que tenemos que siempre reaccionar en vez de poder predecir qué viene y tener los recursos para poder ofrecer que quisiéramos ofrecer. Pero suena muy similar a lo que han hecho ustedes. Si tienes una necesidad que encuentran y dicen, oh, no anticipaba esta necesidad, pero ¿sabes qué puede ser la solución? La educación. Does anyone in the room have any ¿Quién questions? más tiene alguna pregunta para JP o para Esther sobre lo que han hablado o que no hayan hablado? O si quieren compartir sus experiencias, si no tienen, nada que decirles, haré las mismas preguntas que contestaron los participantes. Hola, this is Pat. Soy Pat. Perdón, mi imagen desaparece. Lo que me interesa ver es que como una cooperativa muy reciente, no muchos de nosotros en realidad lo hemos hecho antes y estamos interesados en lo que has dicho
en cuanto a la educación. No sabíamos ni siquiera que era una cooperativa y ha sido una manera de aprender, digamos, muy rápidamente en cuanto a bylaws y nuestro documento de gobernanza y el negocio. Lo que han dicho en cuanto a a- a- lo que han dicho es más bien una manera reactiva. Hay recursos para educar que podamos usar para educar a nuestros miembros. No tenemos muchos miembros, pero queremos más membresía y ya nos hemos dado cuenta que, que muchos de los que han querido participar realmente no entienden y no han tenido la oportunidad de sentirse excitados, interesados lo suficiente para Thank you. venir. No, what Gracias. is No, your co-op? Is it in ¿dónde Madison? está su cooperativa? ¿Es ¿En Madison? No, es una cooperativa pequeña en Monticello, en la región del río Azúcar, en la cuenca del río Azúcar. Empezó como un programa de piloto para granjeros y nuestros granjeros, rancheros, necesitaban mercado para sus productos. Así que ya la tenemos, ya la hemos empezado, pero creo que no hay muchos de los miembros que no sabían que era un compromiso de tiempo, que no se daban cuenta de los principios, no entendían los principios de la cooperativa o simplemente no saben cómo operar un negocio y del hecho de que a lo mejor al principio no hay ganancias y el optimismo que había al principio, ahora después de 6 meses. Entonces pensamos que, bueno, tenemos que educar a nuestros miembros, pero ¿cómo empezar? ¿De dónde empezamos? I feel like this is a great place to start. Es un buen lugar para empezar en en nuestro programa en nuestra red de aprendizaje de compañero a compañero. La Federación de Trabajadores Propietarios tiene muchísimos recursos y puede ser un video, puede ser tal vez aprender un taller juntos. Si todos en grupos se sientan a ver algo juntos, pueden luego discutir y tal vez a lo mejor pueden turnarse y hacer este tipo de cosas una vez al mes. ¿Puedes, por favor, poner el enlace en el chat para tenerlo accesible? Muchas gracias. Está en Wisconsin, ¿verdad? Sí. El centro de la universidad para cooperativas también tiene recursos. Y sí, ya hemos visitado y nos han ayudado mucho en cuanto al ayudarnos con el establecer nuestros documentos de gobernanza. O sea que estamos trabajando con ellos. I just want to highlight something Esther said. Quisiera decir también algo que ha hecho Esther, que en cuanto a hacer cosas como grupo puede tener mucho poder y nos podemos enfocar entonces en cómo aprendemos y eso puede ser muy importante. Así que para que todos estén dentro del mismo pensamiento, aunque no les guste el video, tal vez todos juntos pueden entonces discutirlo y por qué, por ejemplo, eso no funciona para nosotros. Hacer las cosas en general, hacer las cosas entre grupo para apoyarse unos a otros como comunidad. Quisiera enfatizar eso que dijo Esther. JP, ¿quisieras responder? Sí, quisiera hablar también de del compañerismo.
porque, por ejemplo, en nuestro sindicato, nuestra cooperativa, nos queremos mucho. La gente está siempre muy contenta, muy excitada cuando llegan aquí, se creen miembros y a veces venimos de lugares no muy tradicionales y tenemos gente con taxistas con doctorados, con maestrías, y creo que hay cosas muy importantes en cuanto al aprender de otros, al ir encontrando ciertos obstáculos. Y la necesidad de, por ejemplo, de reestructurar. Me doy cuenta de que la cooperativa es una cultura entre sí, es una cultura viviente que cambia, que crece, que uno tiene que seguir nutriendo, es diferente. No importa quién esté involucrado, va a cambiar. Hemos tenido diferentes modelos de negocio, por ejemplo, de administración central, administración de equipo, y uno de los recursos que yo sigo volviendo a utilizar es la Escuela para la Administración Democrática. Siempre me ha ayudado porque ofrece muchas herramientas no encaja exactamente, pero hay muchas cosas interesantes para considerar en cuanto al trabajo que hacen. Yo puedo poner el enlace en el chat sobre, de eso que mencioné. Es muy difícil anticipar cuánto una cooperativa muy nueva o qué obstáculos van a encontrar. Pero lo que me he dado cuenta es que la educación, hay mucha gente que lo hace por sí solos, pero hay muchas cooperativas que pueden después abrir sus propios negocios después de haber estado con nosotros. Es una manera de personalmente ayudar por ejemplo, con uno de nuestros miembros que tiene una cooperativa de periodismo. O sea que cuando empiezas desde un principio tratas de formalizar o formular tu sector geográfico. Es importante tener en cuenta que lo que me mantiene y muy metida es los archivos de Google que, que a veces hay muchísimos materiales ahí. No hay que reinventar, sino que hay que utilizar los documentos que podemos tener ahí dentro de nuestros sistemas que se utilizaron tal vez hace 20, 21 años, en 1999. O sea, que tenemos que hacernos accesibles, estar accesibles para poder contestar a preguntas que, por ejemplo, ustedes puedan tener. Y creo que estar en contacto con otras cooperativas es muy importante. También creo que el SHRM es muy útil para cooperativas, tal vez un poquito más, se enfoca al mundo corporativo, pero tiene muchas soluciones interesantes para cosas pequeñas que suelen resaltar de vez en cuando. Así que hay que considerarlo como un recurso. SHRM. Pondré el link, el enlace en el chat. Tenemos un miembro de nuestro co-op que es parte de ese sistema, y ya con él nos comparte los recursos que ve, que aprende. Y
eso nos ha ayudado a cambiar el sistema de evaluaciones que tenemos. O sea que es para poder tratar de vivir y cumplir con nuestros valores. Así que hemos tenido hemos aprendido mucho cuando vemos esos materiales, especialmente para nuevas cooperativas que van surgiendo. Es muy bueno porque tiene mucha información en cuanto a cómo intersectan con las reglamentos o leyes locales o estatales, y he encontrado esto como un recurso muy válido. Veo la mano de Mike, que quiere decir algo. Muchas gracias por compartir estas historias. Tienen mucho valor. Gracias. Yo he llegado aquí como alguien que no ha sido tan técnicamente propietario empleado, pero yo soy efectivamente un asistente técnico sin estar digamos, alineado, asociado técnicamente. Estoy muy interesado en qué sería más, qué ayudaría más digamos, en cuanto a alguien que está muy intrigado en cómo apoyar a los ecosistemas de cooperativas. O sea, he oído de dos cosas: un tipo de cooperativa que tiene un programa educativo muy fuerte, muy estructurado, y ciertas fatigas, y otro que está tratando de encontrar maneras de entrar en este espacio económico. ¿Y dónde cabría el apoyo exterior para entrar a los espacios cooperativos? Estoy pensando como eh, ese- este, no se olviden del principio número 5. ¿Dónde cabría y sería mejor tener el apoyo de recursos externos? Creo que mutuamente eso también, si tienes servicios o productos que puedes ofrecer de intercambio, como educación. Educación puede ser algo muy útil. Nos damos cuenta que simplemente no sabemos lo suficiente sobre las cosas que necesitamos aprender, y por nuestra dedicación a trabajar con las cooperativas y el querer apoyar financieramente o mutuamente a organizaciones que tienen valores similares para apoyarse unos a otros. Hemos estado viendo mucho en cuanto a organizaciones locales y agencias locales para potencialmente hablar, o sea, contratarlos para programas educativos. O sea, una manera de poder traer ganancias y así poder después hacer algo. Bueno, no tenemos los recursos internamente para poder hacer eso, así que tenemos que ir afuera para traer esos. Así que esa es una de las cosas importantes que creo que cómo podemos interactuar con las cooperativas para recibir la educación que necesitamos y así poder dar tal vez educación que ellos necesiten de nuestra parte. And you know, I think that's a really good Yo important creo que question. esto es una pregunta And muy I know from both importante, sides a little
y he estado en los dos lados. Todos tenemos diferentes experiencias. He estado al lado de la cooperativa de trabajadores, también la desarrolladora de cooperativa. Y ahora estoy tratando de transicionar mi pensamiento en mi nuevo papel en Ayani, pensando más como organizadora de cooperativas en vez de desarrolladora. Entonces, una cosa grande para mí es primeramente encontrar a las personas donde están. Ya lo saben, pero eso es muy importante. Pre- ¿Cómo prefiere las personas involucrarse? Hay que preguntarles, hablarles, conocerles como personas, preguntar qué quisieran. Y creo que tener un abordaje como más igual, como estamos construyendo algo conjuntos. No es que simplemente estoy depositando mi conocimiento sobre tu cabeza, no. Hay que articularlo un poco. Yo sé que ya que lo saben, ya ustedes lo saben, pero quiero eh, mostrarles. Yo veo mucho enfoque con los desarrolladores de cooperativas sobre el contenido, un estilo de presentación y yo creo que muchas de las conversaciones pueden ser muy profundas en cosas súper complejas, como las leyes de la organización, las reglas, las finanzas, pueden ser muy inaccesibles para las personas si no han escuchado sobre estos temas antes. Entonces, ¿cómo podemos comenzar con el enfoque humano? Y después, así empiezo, y después así traducimos el reglamento de la organización. No empiezo con eso, es un proceso para llegar a hablar de eso. También enfocar sobre cosas que importan a las personas más allá de, pues, asegurar que los intereses de cada persona están siendo traídos al comité de educación. Es importante tener un buen negocio y muchas veces no está compartido por las personas que desarrollan las cooperativas. Y también me gustó lo que hacía em, un organizador comunitario para cooperativas de trabajadores en Cincinnati, Ohio. Él trabajaba psicólogos como capacitadores que involucraba a los trabajadores dueños, porque es un cambio cultural muy grande. Entonces, tener un elemento humano es muy importante, muy bonito en el trabajo y puede ayudar con la interacción, la discusión, qué significa en práctica. Esas son mis ideas. Gracias por escuchar. Yo creo que sí, es muy importante. Para mí, yo empecé en marketing, representante de marketing, y no entendí el presupuesto para nada o cómo leer declaraciones financieras para nada. Y he estado como tratando de fingir que entendía cuando no, y a veces tenía síndrome de fingir, como, estoy haciendo el presupuesto, ¿cómo pasó eso? Y hay tanta educación de cooperativa, es que hay que em, quitarnos esta falta de confianza en nosotros mismos, decirles que sí, es completamente accesible para ti, tú sí puedes entender hacerlo. Y esto es algo que nos olvidamos muchas veces y es algo que tenemos que considerar cuando estamos capacitando a una nueva persona en la cooperativa, que sí puede ser accesible, que no debe de haber una barrera entre las personas que procesan los ingresos y las personas que generan los ingresos. Somos iguales de poderosos, cada persona, en entender cómo funciona el negocio. Y mucha de la división que está hecho en nuevas organizaciones son que las personas se sienten que están afuera.
y entender continuamente cómo tener como una puerta abierta que las personas pueden estar adentro. A veces se nos olvida hacer eso. And I had a couple thoughts too. Yo también tengo unos pensamientos. Esos eran buenas ideas. Voy a intentar organizar mis ideas un poco en una orden que tiene sentido, pero yo creo que una parte es que sería muy bueno si habrá más financiamiento externo para la educación de cooperativas, porque es muy difícil incluirlo en el presupuesto, aunque todos reconocemos que es muy crítico cuando no hay mucho presupuesto, es una de las cosas fáciles de cortar, porque no mantiene encendidas las luces de la misma manera que otras partes del negocio. Y otra parte es como apoyo mutuo y apoyo entre pares y hablar entre otras, con otras cooperativas. Es importante saber que las cooperativas nuevas pueden ofrecer también ideas a cooperativas más con más conocimiento. A veces cuando has estado por mucho tiempo, has intentado muchas cosas y tal vez alguien nueva está pensando en las cosas de una nueva manera. Simplemente compartir currículo, esto puede ser importante. Los dos mencionaron educación defensiva, que no saben que lo necesitan hasta que pasa. Pero lo más que podemos compartir nuestros currículos, decir, en estas cosas hemos entrenado nuestra personal sobre los años. Esto nos ayuda a pensar, tal vez hay que pensar en capacitación de conflictos. Deberíamos de pensar en cómo vamos a capacitar a las personas a leer presupuestos. Entonces, aún compartir este nivel de información, aun si no es hacer la capacitación entre cooperativas, nos ayuda de entender qué capacitación nos hace falta en cada cooperativa. Yeah. Yeah, I guess I would sum that up as saying like mutual aid doesn't have to be just goods and Sí, el services. It apoyo can be mutuo no tiene que ser solo servicios y materiales, también puede ser intercambio de conocimiento. Yeah, I feel like a lot of times with Sí, yo siento que muchas veces en the people who've been here for en nuestra cooperativa, las personas que han estado por mucho tiempo, a veces están the las, uh, son las personas más um, kind of obstructionist about wanting to try something new obstruccionistas sobre probar cosas nuevas. Si hay una nueva persona que dice, deberíamos de probar tal cosa, dicen, ya lo hemos intentado, pero no funcionó por tal cosa. Pero igual no fue 2022 cuando intentaron, entonces tal vez hay que intentar otra vez. Y yo creo que hay algo sobre vivir en este espacio incómodo de estar incorrecto. Todos deberíamos estar listos de estar un poquito incorrecto cuando viene a cómo manejamos estos negocios juntos. Y yo creo que las maneras en que podemos levantarnos entre nosotros como trabajadores dueños en los diferentes negocios, compartiendo nuestras experiencias, es tan importante porque hay preguntas que yo tenía, yo escuché respuestas y yo ni sabía que tenía esas preguntas, solo por escuchar a Esther hoy. Entonces, esta red, esta manera de unirnos y escucharnos es tan importante y es parte del quinto principio, que ni siquiera sabemos que estamos haciéndolo. Está funcionando. Y en cualquier momento que intercambiamos ideas, aprendemos mucho. Entonces, yo creo que es muy importante reunirnos de esta manera, como estamos haciendo hoy. Something that I saw a co-op try once, and I Algo que definitely vi felt que like una it, cooperativa but intentó alguna vez, no sé cuánto funcionó, pero ellos decidieron probar la idea de que si una nueva propuesta sobre cómo hacer algo no pasa, tienen que revotar sobre el status quo. No podían simplemente quedar las cosas como estaba, tenían que llegar a un consenso sobre cómo estaba. Es fácil decir no a nuevas cosas porque ya tenemos algo que estamos haciendo, pero ¿qué pasa si la mayoría de las personas no les gusta cómo estamos haciéndolo? Tenemos que seguir con el proceso de consenso para poder seguir formando nuevas ideas. No sé si es la mejor manera de hacerlo y
porque puede terminar que no tienes ninguna política sobre algo muy importante. Pero yo creo que anima la idea de que si vamos a decir no a una nueva propuesta, vemos qué estamos haciendo actualmente y qué cosas no nos gustan para poder buscar soluciones que para responder a las necesidades de las personas en la cooperativa. Sí, lo que yo estoy viendo es que toda la economía y todo el cuerpo de trabajadores en nuestro país está reconsiderando cómo trabajan, por qué están trabajando, qué quieren hacer y poder ser flexible con esto y escuchar qué están diciendo las personas es muy importante. Y yo creo que la manera que eso puede traducir a sacudir los paradigmas a que hemos acostumbrado. Y en las cooperativas muy viejas, pues ya hemos probado todo, solo funciona de esta manera, muchas personas se sienten muy callados con esto. Personas nuevas que están muy apasionadas, cuando chocan con esta actitud, piensan, bueno, esta persona cree que estoy tonta, que no le gusta mi idea. Y no, la verdad es que necesitamos reconsiderar si esto está funcionando para nosotros, porque estamos intentando la misma cosa vez tras vez y no está funcionando para nosotros. Deberíamos de pensar en algo nuevo, pero sí toma mucho esfuerzo, mucho trabajo administrativo y mucho dinero para cambiar las cosas en una cooperativa. Entonces, da miedo probar nuevas cosas estructurales, pero a la vez yo creo que deberíamos estar dispuestos para escucharnos en estas situaciones y realmente ayudar a crecer la pasión de los jóvenes que tal vez no tienen tanta experiencia en el movimiento de cooperativas, que tal vez tienen nuevas, frescas ideas que nunca hemos considerado o que podemos reconsiderar, ¿no? Ideas antiguas, pero de una nueva manera. Do folks have other questions or thoughts? ¿Tienen más preguntas, comentarios? Just one second. Like this conversation Yo is so quiero refreshing. decir que esta I feel like conversación there's es so tan much power in refrescante. Yo siento que hay tanto excited poder and wanting to talk with y he other estado people one queriendo time. It just feels really good hablar to con share otras more personas views sobre este tema por mucho tiempo. Se possibly siente through tan bueno, tan everyone. saludable. Muchas gracias por todos estar aquí. Agreed, this has been great. Sí, ha sido muy bueno. Sí, a mí me gustaría enfatizar algunas cosas. Y Abby, yo quiero escuchar de ti también, porque a veces voy a Saint Paul y me encantaría hablar sobre el tema de comida y a veces con las mejores intenciones tener la organización que funciona, no siempre viene naturalmente a nosotros. Yo también agradecí mucho cómo estaban hablando de que a veces hay que recordar que somos personas muy apasionados que queremos lograr, pero a veces estamos eh, estancados en los detalles del presupuesto, lo que sea, y se nos olvida que podemos divertirnos, que nos queremos como personas y a veces es importante tener un experto sobre el presupuesto o QuickBooks o lo que sea para no crear temas internos. Hemos estado tratando de hacer todo, haciendo todo nosotros mismos y a veces esto hace una situación de como, ellos son los expertos y van a hacer todo el trabajo o la idea de que ellos saben todo, yo no puedo hacer nada y termina en problemas de falta de transparencia y tal vez necesitamos un facilitador para eso, pero también divertirnos cuando estamos juntos. Eso es importante. Muchas gracias por toda la iluminación de ideas. Una cosa que quisiera responder sobre el tema de por qué estamos juntos. Yo estaba parte de un grupo de mujeres hace mucho tiempo y cada reunión empezó con leer nuestra declaración de misión en voz alta. Y eso fue muy refrescante. Leer nuestro recordatorio de que todos estamos de acuerdo con esta misión, por eso estamos aquí. Entonces vamos a leerlo y esto no vamos a hacer como la declaración a la bandera, no, porque eso no son nuestros valores, nuestros valores son lo que hemos escrito. Las declaraciones de misión no son muy largos, pues no toma mucho tiempo, pero nos ayuda a recordarnos
cuando están transicionando de la vida cotidiana a una reunión, ¿por qué estamos aquí en esta reunión? Sí, yo también quería decir, me acabas de recordar de algo importante sobre los reportes. Y esto es algo importante sobre la educación en las organizaciones y las cooperativas. Tenemos muchos reportes que tenemos que entregar en ciertos momentos sobre ciertos temas y no sé si a veces ni siquiera lo utilizamos, pero seguimos produciéndolos y es una pérdida de tiempo. Entonces estamos haciendo una auditoría de estos reportes para averiguar cómo podemos mejor informar a nuestro cuerpo cooperativo y nuestra junta directiva para que todos estemos en la misma página. Y a veces siento que es fácil caer en la burocracia sin querer hacerlo, como burocracia con buenas intenciones, pero siempre hay que poder sacudir estos procesos y averiguar si lo que están haciendo realmente está sirviendo a la cooperativa. Y hay que también considerar la misión, considerar si vale la pena, porque a veces nos sentimos tan frustrados y hay que pensar, ¿es realmente vale la pena? ¿Lo que estamos haciendo vale la pena? Y la mayoría de las personas aquí decimos que sí, absolutamente sí, vale la pena, pero a veces hacer un paro, pensarlo, te da nuevas ideas de cómo puede mejorar. Hola, este es Noral de Shy Commons Cooperative. Una cosa que me ocurre sobre la educación es que como una cooperativa de servicios profesionales de tecnología, la tecnología siempre está cambiando, entonces siempre tenemos que investigar más allá de los clientes para poder hacer marketing. A veces es como probar y experimentar cosas que no hemos hecho y francamente fallando hasta que logramos. Y si no te enseñan que esto es parte del proceso, no viene naturalmente a nuestra mentalidad de hacer todo de manera muy segura. ¿Son cooperativas? ¿Son Sí, ustedes una somos cooperativa? una cooperativa Sí, somos de una tecnología cooperativa y servicios donde les ayudamos a los clientes a profesionales. Entonces operar sus ayudamos que sitios, los clientes puedan tener eh, facilitación, sitios una web, variedad de cosas y facilitación, siempre tecnología, tenemos pero siempre tenemos ah, ah, que averiguar ver cómo cosas que no podemos hemos ayudar hecho en cuanto a antes. cosas que nunca hemos hecho. La razón por la cual pregunto es que hemos participado recursos, hemos utilizado nuestros recursos en ciertas cosas como ah, aparatos técnicos, pero no tenemos la manera de poder ayudar a nuestros miembros a mantener sus licencias. Eso es algo que su cooperativa ayuda. Este, es- este, pues realmente no tenemos gente que pueda ayudar contaduría, pero les ayudamos más bien con qué tipo de ayuda técnica de otro, o sea, qué software que, o sea, que estamos haciendo algo que es menos utilizado, espacios. eh, Obviamente no tenemos todas las respuestas, pero pues suerte. Gracias por mencionar eso, Rec. Es lo que pusiste en el chat. En cuanto a la cooperativa, que hay muchas cosas que hacemos ah, en lápiz y papel. Muchas de las nuevas personas que llegan a nuestra agencia no están muy de acuerdo con nuestros sistemas y, y nos damos cuenta que pues hay cosas que tenemos que empezar a utilizar como tecnología.
estamos un poco desesperados en cuanto a cómo a ver que la cooperativa, los recursos cooperativos, cómo encontrar, por ejemplo, recursos o software de recursos humanos, software de otros tipos de tecnología que pues es necesario con el cambio. Y tener acceso a otras cooperativas y otros lugares que ofrecen servicios que son exactamente lo que necesitas, pues yo necesito personalmente ser mejor en cuanto a cómo explorar esas cosas para resolver nuestros propios problemas. Creo que es súper especial y bueno que nos podamos reunir y estar juntos y pensar en cómo solucionar juntamente nuestras maneras de poder estar en contacto con todos ustedes y solucionar nuestros problemas. Yeah, we are at time. We're actually a little past time. De hecho, But I really wanna estamos un thank us very poquito much for más allá de nuestro tiempo requerido. everyone who's here, for participating in so much conversation, sharing links in the chat, sharing stories about your experiences. Pues gracias por compartir sus historias, sus experiencias. Tenemos 8 minutos más antes de que empiece la próxima sesión, que empieza a las 4:30. Voy a parar de grabar ahora, así que favor de sentirse cómodos en tomar un descanso, pero si quieren mantenerse aquí o quedarse en este lugar, en esta plataforma, pueden hacerlo. Gracias a todos.